Buenas, en este video vamos a resolver el ejercicio C4 de la guía de análisis de circuito. En este ejercicio nos piden que hagamos el diagrama fasorial del circuito y que después obtengamos las potencias, la potencia que entra de la fuente y la potencia que tiene cada elemento. Bueno, si logramos hacer el diagrama fasorial y obtenemos todas las tensiones y corrientes del sistema, la parte de las potencias es bastante trivial. Así que nos vamos a concentrar en esta primera parte. Lo primero que vamos a hacer para resolver de esta manera es plantear o dejar escritas todas las tensiones y corrientes que nos interesaría saber. Bueno, hacemos un círculo por cada tensión y dibujamos las corrientes a cada elemento con sus cuadrados correspondientes para poner el valor. Bien, una vez que tenemos esto, es más fácil proponer un valor para arrancar. Nos han consultado mucho durante la cursada cómo hacemos para elegir un valor en el método PRO. Bueno, lo primero que tenemos que saber es dónde está nuestra Tierra. En este caso, la ponemos abajo. Entonces con eso nos libramos un nodo. Y ahora lo que tenemos que pensar es en qué punto podemos elegir un valor y propagar nuestra solución propuesta. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la fuente, una vez que propongamos un valor, va a dejar de valer lo que vale y va a ser nuestra incógnita. Que vamos a llamar B1. Bien, bueno, pensemos un poco. Vamos a empezar pensando las corrientes, por pensar algo. Si pensamos la corriente de la malla 1, les voy a poner nombre, esta es la malla 1 y esta es la malla 2, si tenemos definidas las corrientes. Si pensamos la corriente de la malla 1, de arriba, la del inductor y la resistencia, con ese valor después no podemos calcular nada más. Podemos calcular la diferencia potencial en esos elementos, pero nada más. Con la corriente capacitor podemos obtener la tensión del capacitor y en función de la tensión del capacitor podemos obtener la corriente del inductor y la resistencia de la derecha y en función de eso la tensión de la resistencia y después podemos ir propagando y encontrar la solución. Esa podría ser una posible opción. Después, con la otra corriente también podríamos. Proponemos un valor en la corriente de la malla 2 y podemos obtener las tensiones hasta llegar al nodo arriba del capacitor y podemos ir propagando hasta llegar a la fuente. Ahora, ahí tenemos dos opciones, ¿no? La corriente del capacitor o la corriente de la resistencia de la derecha. Ahora, pensemos en las tensiones. A mí siempre me gusta un poco más plantear tensiones. La tensión de la fuente no tiene mucho sentido porque si pudiésemos calcularlo con la tensión de la fuente no haríamos método PRO o inspección, sino que simplemente lo resolveríamos y punto. Nos ahorramos la regla de 3 simple al final. El punto que hay entre el inductor y la resistencia de la malla 1 tampoco tiene mucho sentido porque no nos deja despejar ningún valor, salvo la corriente de la malla 1, que ya habíamos dicho que después no nos es muy útil. La tensión sobre el capacitor, sí, porque nos permitiría calcular la corriente sobre el capacitor y la corriente sobre la malla 2, y esto ya nos permitiría resolver. Y finalmente tenemos la tensión sobre la resistencia 1, la de la derecha, y esta es tal vez la más trivial porque la resistencia nos dice con su valor qué valor de tensión tendríamos que proponer para obtener la corriente. Una vez que obtenemos la corriente sobre esta malla, podemos obtener la caída de tensión sobre el inductor. Esto nos da la caída de tensión sobre el capacitor.
nos da la corriente sobre el capacitor, planteamos el nodo, obtenemos la corriente de la malla 1 y finalmente las caídas de tensión hasta llegar a la fuente. Entonces voy a proponer un valor para esta tensión que voy a decir que va a ser de 1 volt. ¿Por qué elijo 1 volt? Bueno, porque la resistencia es de 1 y me va a dar una corriente de la malla 2 más amena. Hasta acá no hicimos nada, pero pensamos cómo vamos a resolver el circuito. Y esto es fundamental para hacerlo de la manera más eficiente posible y para estar seguros de que nos va a llevar a buen puerto, que no vamos a hacer un montón de esfuerzo que no nos lleve a nada. Bien, bueno, una vez que propusimos este valor, le voy a poner la P de propuesto, lo que hago es dibujar este valor. ¿Sí? Entonces, hago mi vectorcito que va hasta el 1. Hice que 1 tenga 12 cuadraditos porque, bueno, yo ya resolví el circuito y sé cuánto tiene que valer más o menos cada cuadradito para que me quede lo más prolijo posible, teniendo en cuenta que no tengo una regla. A este vector le vamos a poner el nombre que corresponde, que va a ser BR2. Llamo a la resistencia R2 porque es la de la malla 2, a la otra R1. Lo mismo con los inductores. De acá sale fácilmente la corriente por la resistencia, que es de 1. ¿Sí? O sea, hago el valor de la tensión sobre el valor de la resistencia y me da la corriente también. La grafico en mi diagrama fasorial. Y la anoto. Y esta la voy a llamar I2 porque es la corriente de la malla 2. ¿Sí? Como es la corriente de la malla 2, es la misma que la del inductor. Entonces lo anoto. Bien, hasta acá tenemos casi que resuelta la malla 2. Lo único que nos falta es proponer un valor de tensión para el inductor, o sea, para el nodo arriba del capacitor. Bueno, en esta parte lo que tenemos que saber es algo muy simple. Cuando hacemos un diagrama fasorial, cuando multiplicamos por J, lo que hacemos es rotar 90 grados hacia la izquierda, en sentido antihorario. Y cuando multiplicamos por menos J, lo contrario. Esto sale de que mi eje Y es el eje imaginario, mi eje X es el eje real. ¿Sí? Bueno, ahora entonces calculamos la tensión sobre el inductor, que es bastante trivial. Va a ser la corriente multiplicado por J, o sea, rotada 90 hacia la izquierda, y con la mitad de amplitud porque vale 1/2. Entonces la grafico, la mitad de largo, y queda por ahí. Esta va a ser BL2. Ahora, para conseguir la tensión que me interesa a mí, que es la del nodo arriba del capacitor, lo que hago simplemente es sumar estos dos vectores. ¿Y cómo lo sumo? Bueno, traslado el vector BL2 a la punta de BR1 y obtengo el punto donde va a terminar mi fasor de la tensión del capacitor, que sería este de acá. Finalmente obtenemos BC. Entonces sabemos que BC va a tener una parte real que vale 1 y una parte imaginaria que vale J sobre 2. ¿Sí?
Teniendo la malla 2 y habiendo hecho un poco de magia de edición para que queden las cosas un poco más prolijas, ya podemos calcular la corriente sobre el capacitor. Para calcular la corriente deberíamos dividir la tensión por la impedancia, o lo que es más fácil, lo que es más claro, ya que estamos trabajando con fasores, es encontramos la admitancia y multiplicamos tensión por admitancia y nos da corriente. Esto va a ser J4 tercios. Las cuentas las pueden hacer para comprobar. Y multiplicamos la parte real por la admitancia, nos da la parte imaginaria, y que va a ser J4 tercios. Y al multiplicar la parte imaginaria, nos va a dar la parte real, que es menos 2 tercios. Entonces, la graficamos. Nos va a quedar algo así, que va a ser I1. Ya con I1 tenemos, perdón, I1 no, IC. Con IC ya tenemos nuestro ejercicio resuelto y ya lo vamos a ver. Bien, anotamos el valor, dijimos que era menos 2 tercios más J 4 tercios y seguimos. Lo siguiente que vamos a hacer es plantear nuestro nodito. Planteamos el nodo y sale trivialmente que I1 va a ser IC más I2. ¿Sí? Este es el nodo que planteamos. Entonces, sumamos los fasores que tenemos dibujados. ¿Sí? Bueno, tiene que terminar por acá. Entonces, graficamos. Nos queda que eso es I1. Bien, anotamos el valor de nuestra corriente, que es 1 tercio, la parte real, y 4 tercios en la parte imaginaria. La tensión de la resistencia de la malla 1 es trivial, ya que vale 1, por lo tanto va a ser igual a la corriente de la malla 1. La graficamos, o sea, la graficamos y calculamos que en nuestro caso es lo mismo. Y ahí tenemos. Ahora, para hallar la tensión entre ambos componentes, el inductor y la resistencia, tenemos que sumar este último valor a la tensión sobre el capacitor. Entonces, de vuelta, superponemos los vectores, que si tenemos una regla es mucho más fácil, y nos queda algo del estilo. Entonces, graficamos nuestro fasor, que voy a llamar BLR, ya que está entre ambos componentes. Teniendo este valor, lo escribimos y sabemos que es 4 tercios en el eje real y 11 sextos en el eje imaginario. Ahora, lo único que nos falta es calcular la tensión sobre el inductor. Esta también sale de la corriente I1, pero va a salir de rotarla a 90 grados y escalarla a la mitad. Al graficarlo, obtenemos que nos queda algo por el estilo, que tiene un sexto negativo, un sexto positivo en el eje imaginario
y 2/3 negativos en el eje real. Para calcular B1, simplemente hacemos la superposición de este valor, de este vector, perdón, con el vector BLR. Y nos da este vector que graficamos por acá. ¿Sí? Ahora, nos falta algo muy importante, que es la regla 3 simple, ¿sí? Para que todos estos valores tengan sentido. Y anotar el valor de B1. El valor de B1 va a ser 2/3 la parte real y 2 la parte imaginaria. Entonces, como tenemos que hacer la regla de 3 simple, lo que yo voy a hacer es, como yo tengo un diagrama que no está atado a ningún valor, lo que yo puedo hacer es, en vez de escalar mi diagrama y tener que rehacerlo, lo que escalo es el eje. O sea, defino un nuevo eje. Entonces, defino un eje que tiene que coincidir con B1. ¿Por qué tiene que coincidir con B1? Bueno, porque B1 sabíamos originalmente que valía 1. Entonces, el eje real tiene que coincidir con este valor. Y la escala que vamos a tener es que el largo que tenga B1, sea cual sea, va a ser la unidad. Entonces, ya agregando un eje y diciendo que este es nuestro eje definitivo, obtenemos el diagrama fasorial que nos pidieron. Y lo que podemos hacer es, si hicimos el otro eje en lápiz, lo podemos borrar o podemos aclarar que es un eje secundario.